tened ánimo. ¿Sabe que en la Biblia, en varios pasajes de la Biblia, Jesucristo expresa esta palabra, decir, ten ánimo? ¿Qué es el ánimo? Voy a decirle, es la fuerza de la voluntad de una persona para enfrentar la vida en todo lo que venga. Es la fuerza de la voluntad en la que una persona enfrenta la vida con todo lo que venga. Es la actitud, es la fuerza, es la disposición con que una persona puede enfrentar cada circunstancia de su vida. Vamos a mirar en este texto una historia hermosísima de Jesús con sus discípulos. En el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, vamos a leer desde el versículo 25 al versículo 32. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolos andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir donde estaba Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Con el solo leer de esta porción bíblica ya se siente uno bendecido. Ya se ubica uno dentro de esta historia. Las palabras de Jesús, las palabras de Pedro y luego la reacción de sus compañeros en la última parte de la lectura, como ellos declararon una vez más que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. La propuesta en esta mañana o el propósito de la enseñanza, basados en nuestra experiencia que hemos tenido con Cristo, es tomar la decisión. ¿Tomar qué? La decisión de levantarnos en medio de las circunstancias al nivel y el estado de ánimo que Jesús quiere que tengamos. ¿Qué es lo que quiere Jesús con nosotros? Que nuestro estado de ánimo sea un estado en ascendencia y no en descendencia. ¿Has estado alguna vez desanimado? Pregunto, ¿cómo te sientes cuando estás desanimado? ¿Cuál es tu apariencia cuando estás desanimado? ¿Cuál es tu reacción cuando estás desanimado? ¿Cierto que a veces da un aspecto de lástima, de tristeza? Muchas veces no dan 5 por 1 cuando está el desánimo. Pero eso no es lo que quiere el Señor. El Señor nos va a enseñar en esta mañana ciertos apartes, ciertos motivos por los cuales debemos estar animados. Ahora, según la lectura, en el primer punto, quiero que usted, si está tomando apuntes, diga, primer punto, según la lectura, el ánimo que infundió el Señor Jesús nos reta, diga, nos reta. El ánimo que el Señor, al expresarse a los que estaban en el barco, los retó. ¿Cómo los retó? Les dijo, no temas, yo soy. Yo soy. ¿Sabe que esa palabra yo soy tiene un gran significado? Cuando Jesús dice yo soy, está declarando que en Él están todas las cosas, que con Él tú no tienes pérdida, que el yo soy está por ti. Ese yo soy trae paz al corazón.
trae tranquilidad al alma. Ese yo soy te dice, yo te voy a sacar de toda circunstancia aún adversa que estés pasando. Ese es el yo soy que nosotros debemos alabar y glorificar todos los días de nuestra vida. Amén. 4 cosas que decirte. Cuando el Señor dice, yo soy, no temas. Nos ordena a dejar el temor. Nos ordena a abandonar el miedo. Nos ordena a estar seguros. Y otra cosa que el Señor nos dice, a creer. Segundo, el ánimo infundido por el Señor nos desafía a actuar. En el versículo 28 encontramos la reacción de Pedro. Dice, entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y yo me puse y analicé algo. No se levantaron todos los discípulos a decirle, Señor, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. Uno solo se levantó. ¿Qué pasó con los otros discípulos que no reaccionaron así? Muchas veces en la vida nosotros nos quedamos quietos y no reaccionamos cuando lo tenemos que hacer. ¿Qué fue lo que vimos en Pedro? No se quedó parado. Tuvo la osadía. Venció la barrera de la limitación. Venció la barrera del miedo. Venció la barrera de los por qué. Venció todo tipo de barrera. Pedro cuando actuó y fue sobre las aguas hacia Jesús. Interesante, ¿cierto? Tercero, el ánimo infundido por el Señor nos llama a vencer los obstáculos. Dígame, gloria a Dios. En el versículo 29 le dijo, ven, desciende, Pedro, de la barca, anda sobre las aguas para ir donde Jesús. ¿Qué pasó ahí con Pedro? Otra característica que yo veo en Pedro. Cuando venció los obstáculos es porque Pedro escuchó. Escuchó. ¿Alguna vez te han hablado y te han preguntado sobre lo que te han hablado y tú dices, ¿me quiere volver a repetir? Porque ¿dónde estaba la mente? Desconcentrada por las preocupaciones, por las necesidades. Y muchas veces nos puede pasar eso cuando venimos a culto. Cuando venimos a culto no podemos venir no más a otra cosa, sino que adorarlo, alabarlo y a escuchar al Señor. Pedro lo escuchó perfectamente. Pedro atendió perfectamente lo que el Señor le estaba diciendo. Y dice que él, ¿qué? Dio el primer paso y descendió. Dio el primer paso. Quiero decirle algo con ese primer paso. ¿Cuántas veces nos hemos quedado diciendo, lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? ¿Le digo o no digo? Muchísimas veces. Y otros lo hacen y uno dice, ay, la idea era mía. Ay, yo lo hubiera hecho. Ve, yo tenía razón, pero se quedó como extasiado. Pedro dio el primer paso al desafío del Señor. Hoy el Señor nos dice, hay muchas cosas que has dejado de hacer por no haber dado el primer paso, pero nunca es tarde. El Señor nos invita a dar el primer paso. A lo mejor estás diciendo, ¿qué me pongo a hacer en la temporada de diciembre? Hay muchas cosas que puedes emprender mañana. No tengas miedo, lánzate, haz lo que tienes que hacer. Pedro nos enseña que fue un hombre que escuchó, atendió y dio un primer paso. ¿Qué pasa cuando uno se deja atrapar por los miedos? Porque Pedro en la lectura nos muestra a un Pedro decisivo que da el primer paso, pero, escúchame bien, pero, diga, pero, cuando vino un fuerte viento
Y Pedro se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Dice que comenzó a hundirse. El entusiasmo, el ánimo que el Señor nos infunde, nos muestra a un Señor que da una respuesta inmediata. Diga, una respuesta inmediata. Al momento Jesús extendió, ayúdenme a predicar, extendió y lo asió de la mano. Cuando yo estaba hundiéndome en la vida, que estaba hundido, a punto de perecer, llegó Jesús y extendió su mano, me tomó la mano y me levantó. Por eso estoy aquí en esta mañana. Yo sé que contigo también fue lo mismo. Él extendió la mano y te levantó inmediatamente. Dijo, hasta aquí llevarás la derrota. Ahora te levanto para que crezcas, para que surjas, para que seas bendecido. Y así es en esta mañana con todos los que estamos en esta reunión. El Señor te toma de la mano, cualquiera que sea tu circunstancia, y dice, te voy a levantar. Te voy a levantar. Dice que lo asió de la mano y lo levantó. Cuando miro una escritura que el Señor lo hacía de la mano, entonces digo, se tomó de la mano. ¿Qué representa tomarse de la mano del Señor? ¿Qué significa? ¿Qué siente la persona cuando se toma de la mano del Señor? Tengo varias cosas que decirte en esta mañana. Sientes la ayuda de Dios. Segundo, sientes el apoyo del Señor. Tercero, sientes la firmeza que el Señor te da en la vida. Cuarto, sientes la unidad de Él contigo. Quinto, aleluya, sientes confianza. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente Él me hace vivir confiado. Cuando se toma uno de la mano del Señor, siente la compañía. Según el versículo 32, cuando Jesús y Pedro entraron en la barca, dice que la tempestad se calmó. Cuando Jesús entró a tu vida, la tempestad se calmó. Cuando tú permitiste que Jesús entrara en tu barca, todo cambió. Ponte de pie para todos los que le ha cambiado la vida Jesús. Levanta tu mano y deja que Él permanezca dentro de la barca.